Causas más comunes de infertilidad en hombres. La infertilidad en hombres es una condición médica caracterizada por la imposibilidad de lograr la concepción mediante métodos naturales por alguna alteración masculina. Puede presentarse en gran cantidad de patologías, por lo que podría considerarse un síntoma más que una enfermedad. Hemos preparado el siguiente artículo en el que encontrarás las principales causas de infertilidad masculina, además de otros aspectos interesantes. Sigue leyendo. Signos y síntomas principales de la infertilidad en hombres. La infertilidad masculina es el resultado de una condición médica preexistente. Por lo tanto, los síntomas asociados dependen de la causa. En algunos casos, puede que no se presente ninguna otra manifestación, salvo la infertilidad en sí misma. Cuando existan problemas hormonales que conlleven un inadecuado funcionamiento de los testículos, puede existir dificultad en el desarrollo de los caracteres sexuales. Esto produce retraso en la aparición de vello púbico, voz aguda y escasa masa muscular. Algunas condiciones infecciosas en los testículos producen dolor, hinchazón y enrojecimiento local. Otras causas son más evidentes, como la criptorquidia, que se presenta de forma congénita y se caracteriza por la falta de descenso de los testículos al escroto. ¿Cuáles son las causas comunes de infertilidad en hombres? La fertilidad depende de forma directa de la capacidad de los espermatozoides de fecundar a los óvulos. En el caso específico de los hombres, existen varios factores hormonales, anatómicos y funcionales que pueden influir en el proceso de reproducción. El correcto funcionamiento de los testículos está influido por varios factores, siendo uno de ellos el hormonal. En cuanto a los espermatozoides, son liberados desde dichos órganos y dirigidos hacia el exterior a través de las vías espermáticas, conformadas por los epidídimos, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y la uretra. Trastornos pretesticulares. Este tipo de condiciones se caracterizan por la alteración del sistema endocrino, en particular del eje hipotálamo-hipófisis-testículos. Las hormonas secretadas por la pituitaria, hipófisis, que intervienen en este proceso son la luteinizante, LH, y la folículo estimulante, FSH. Los daños directos sobre el hipotálamo e hipófisis pueden disminuir el grado de secreción de estas sustancias, lo que provoca un cuadro conocido como hipogonadismo hipogonadotrófico. La presencia de tumores, dentro o fuera de estos órganos, la exposición a radiación y, en casos raros, algunas neurocirugías, podrían llevar a este tipo de infertilidad en hombres. Esta clase de hipogonadismo también puede ser causada por enfermedades genéticas. El síndrome de Kallmann es un ejemplo de ello y se caracteriza, además, por la ausencia de sentido del olfato, anosmia. El aumento en la secreción de la hormona prolactina conlleva la inhibición de esta vía hormonal y otros síntomas, como la disfunción eréctil. Se conoce bajo el nombre de hiperprolactinemia y puede desencadenarse en casos de tumores hipofisarios. Cuando los pacientes con diabetes no reciben tratamiento y mantienen cifras de glucemia muy altas, pueden generarse lesiones microscópicas en los testículos. Esto conlleva una disminución de la calidad de los espermatozoides. Trastornos testiculares. Esta categoría incluye un conjunto de enfermedades caracterizadas por un mal funcionamiento de los testículos. Dentro de los trastornos testiculares congénitos, destaca el síndrome de Klinefelter.
Se trata de la presencia de dos cromosomas X y un cromosoma Y. Desde un punto de vista clínico, los pacientes suelen sufrir de talla alta, trastornos cognitivos o conductuales, tendencia a desarrollar malformaciones genéticas, en especial, cardiovasculares, y, por supuesto, infertilidad. Entre las condiciones adquiridas más frecuentes destacan las siguientes. Criptorquidia. Es la falta de descenso de los testículos hacia los escrotos. Se presenta desde el nacimiento y requiere tratamiento quirúrgico. Varicocele. Es la dilatación patológica de las venas que drenan la sangre de los testículos. Suele relacionarse con fuertes dolores y el tratamiento es quirúrgico también. Orquitis. Este término significa inflamación de los testículos. Puede presentarse en base a una infección de transmisión sexual, ITS, o como consecuencia de un traumatismo. Trastornos posttesticulares. Cuando ocurre obstrucción en cualquier parte de las vías espermáticas, los espermatozoides no pueden salir. Estas condiciones son independientes de la calidad de las células sexuales y de su producción, por lo que el problema es mecánico. La eyaculación retrógrada es un ejemplo representativo de este grupo. En esta condición, cuando se libera el semen, se dirige hacia la vejiga y no hacia el exterior. Este fenómeno se produce como consecuencia de una mala actividad del músculo del cuello de la vejiga. La infección de cualquier parte de las vías espermáticas podría llevar a la obstrucción de los conductos, lo que representa una complicación que genera infertilidad. La prostatitis y la epididimitis son ejemplos importantes, en los que se ve afectada la próstata y el epidídimo. Otros pacientes pueden sufrir de un desarrollo anómalo de estas estructuras anatómicas, por lo que no se encuentran permeables en ningún momento. Es el caso de aquellos que padecen fibrosis quística. Esta enfermedad se caracteriza por una exagerada producción de moco. Trastornos espermáticos. Este grupo final se refiere al conjunto de trastornos microscópicos que afectan al número, actividad y viabilidad de los espermatozoides. Suelen ser el resultado de muchos de los trastornos antes mencionados, como la criptorquidia y la orquitis. Dependiendo del defecto, existen varias clasificaciones. Las más importantes son las siguientes. Alteraciones en el número de espermatozoides. Puede variar desde oligozoospermia hasta zoospermia, siendo este último término utilizado para definir la ausencia total de estas células. Problemas en la movilidad. Se conoce desde el punto de vista médico como astenozoospermia y puede existir compromiso total o parcial. Existencia de formas anormales. Se denomina teratozoospermia. Problemas con el volumen del semen. Los espermatozoides se encuentran suspendidos en este líquido, que a su vez es producido en las vesículas seminales. Cuando es escaso, dichas células no pueden transportarse de forma correcta y lograr la fecundación del óvulo. Presencia de espermatozoides muertos. Se conoce como necrospermia. Por supuesto, pueden existir situaciones en las que se combinen varios de estos trastornos anatómicos y funcionales. Factores de riesgo para infertilidad masculina. Los factores de riesgo son todas aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de que una persona sufra una determinada condición. En el caso específico de la infertilidad masculina, se han identificado los siguientes. Tabaquismo. Estrés constante. Sedentarismo. Trastornos del sueño. Obesidad. Uso de drogas recreativas.
Las enfermedades que se mencionaron en los apartados anteriores también son factores de riesgo, como en especial la criptorquidia, el varicocele, el síndrome de Klinefelter y la orquitis. ¿Cuándo ver a un médico? Por lo general, se recomienda acudir a un especialista en medicina reproductiva cuando los intentos de tener hijos resulten infructuosos. A menos que sea evidente la causa de la infertilidad, suele requerirse la evaluación integral de la pareja para determinar cuál de los dos padece la condición patológica. Debido a que algunas condiciones médico-quirúrgicas como el varicocele, la criptorquidia y la orquitis pueden generar infertilidad en los hombres como una complicación permanente, se recomienda acudir al médico especialista lo antes posible para solucionar el problema. Si bien existen profesionales específicos que se dedican al área de la fertilidad, en principio es conveniente acudir a un urólogo o endocrinólogo, según sea el caso. Para muchos pacientes es conveniente acudir a una consulta de planificación familiar. Tratamientos disponibles para la infertilidad en hombres. La resolución quirúrgica de problemas anatómicos es la solución para algunas causas de infertilidad. El mismo principio aplica para los trastornos del sistema endocrino, en los que ciertos tratamientos hormonales podrían mejorar la capacidad reproductiva. Si el espermograma determina que se trata de un caso leve, existen abordajes naturales basados en cambios en el estilo de vida destinados a revertir algunos factores de riesgo. También implica cambios dietéticos que compongan una dieta balanceada, rica en sustancias antioxidantes y micronutrientes esenciales. Para el resto de los casos, suelen requerirse técnicas de reproducción asistida. Algunas de las más frecuentes son las siguientes. Inseminación artificial. Se basa en la colocación de los espermatozoides en el útero. Fecundación in vitro. Implica la extracción de óvulos y espermatozoides para que interactúen por sí mismos en un medio líquido y se dé la fecundación de forma espontánea. Cuando esto sucede, se genera una estructura conocida como cigoto, la que es implantada en el útero. Inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Es similar a la técnica anterior, pero manipula los espermatozoides con la ayuda de una pipeta y los introduce dentro de los óvulos de forma manual. Prevención y recomendaciones a tener en cuenta. En caso de padecer cualquier síntoma o condición mencionada a lo largo de este artículo, es recomendable acudir al médico lo antes posible. El tratamiento oportuno disminuye de forma considerable la probabilidad de sufrir infertilidad en el futuro. Además, evitar los factores de riesgo modificables, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, es importante para prevenir los problemas reproductivos. La infertilidad es un fenómeno multicausal y que requiere apoyo médico para solucionarse. En el caso específico de las técnicas de reproducción asistida, si bien no solucionan el problema de forma permanente, brindan a las parejas la oportunidad de tener descendencia.